Escondí mis ingresos para no pagarle a mi esposa, y terminé siendo investigado. Nunca pensé que mi divorcio iba a terminar con un abogado fiscal diciéndome que dejara de hablar. No con mi esposa. No con mi amante. Con todos. Porque según él, cada vez que intentaba explicar lo que hice, lo empeoraba. Y tenía razón. Mi nombre es Ryan, tengo 40 años y durante casi una década estuve con Laura. Nos casamos después de 3 años de relación y tuvimos un hijo, Noel, que ahora tiene 7. Desde afuera, nuestra vida parecía bastante normal, una casa en las afueras, 2 carros, vacaciones una vez al año si el negocio iba bien, cumpleaños familiares, fotos sonriendo en redes y esa clase de matrimonio que nadie mira 2 veces porque no parece perfecto, pero tampoco roto. Yo me convencí durante mucho tiempo de que Laura y yo ya no éramos una pareja. Éramos socios. Esa fue la palabra que empecé a usar para justificar todo lo que vino después. Socios. Como si 10 años, una casa, un hijo y una vida completa pudieran reducirse a una cuenta compartida y una rutina aburrida. Laura no era una mala esposa. Eso es lo primero que tengo que admitir, aunque durante mucho tiempo hice todo lo posible para que otras personas creyeran lo contrario. Era organizada, seria, buena madre y mucho más paciente de lo que yo merecía. Trabajaba como coordinadora administrativa en una empresa médica, ganaba decentemente, se encargaba de la mayoría de las cosas de Noel y además llevaba el control de la casa porque yo siempre decía que estaba demasiado ocupado con el negocio. Yo tenía una pequeña compañía de remodelaciones. No era enorme, pero nos daba para vivir bien. Hacía cocinas, baños, pisos, arreglos generales. Tenía clientes por recomendaciones, algunos trabajos formales con facturas, otros pagos por cel, cheques, efectivo, transferencias directas. Al principio todo estaba más o menos en orden. Pero con los años aprendí algo peligroso. Cuando trabajas por tu cuenta, hay dinero que puede verse claramente, y dinero que solo aparece si alguien decide mirar con ganas. Yo no pensé en eso como un crimen. Lo pensé como ventaja. Ahí empezó mi caída, aunque en ese momento yo todavía creía que estaba siendo inteligente. Conocí a Mia en una cafetería cerca de una obra. Ella tenía 26 años, trabajaba en recepción en una clínica dental y estaba en esa etapa de la vida donde todo parecía posible porque todavía no había tenido que pagar el precio completo de sus decisiones. Era bonita, sí, pero no fue solo eso. Mia me miraba como si yo fuera más interesante de lo que me sentía en casa. Se reía de mis historias, me preguntaba por el negocio, decía que admiraba a los hombres que construían algo propio. Y yo necesitaba sentirme admirado. Al principio le dije que estaba casado. Eso me hacía sentir honesto, aunque no lo era. Pero estamos mal, agregué casi de inmediato. Hace tiempo. Mia no se alejó. Solo me preguntó, ¿te vas a divorciar? Esa pregunta debió haberme obligado a mirar mi vida de frente. En lugar de eso, le vendí una historia. Le dije que sí, que pronto, que Laura y yo llevábamos años viviendo como compañeros de cuarto, que solo seguía en la casa por Noel, que mi esposa era inestable, controladora, que si yo le pedía el divorcio me iba a destruir. Le dije que iba a usar a nuestro hijo para sacarme dinero, que iba a quedarse con la casa, que el sistema siempre favorecía a las mujeres y que yo tenía que moverme con cuidado. Mia me creyó. O quiso creerme. Y yo también. Porque una mentira repetida frente a alguien que te mira con ternura empieza a sentirse menos mentira. La aventura duró meses antes de que yo pronunciara la palabra divorcio en casa. Durante ese tiempo, empecé a preparar mi salida como si estuviera planeando una estrategia de negocios. No quería simplemente separarme. Quería que saliera barato. No quería pagar una manutención alta. No quería pagar soporte de pareja. No quería que Laura se quedara con parte de lo que yo consideraba mío. No quería que mi estilo de vida con Mia se viera afectado por la vida que ya había construido con Laura. Así que empecé a hacer lo que muchos hombres cobardes llaman protegerse. Le pedí a algunos clientes que me pagaran en efectivo. Moví trabajos a nombre de una LLC que casi no usaba. Empecé a depositar menos en la cuenta principal. Dejé facturas fuera del sistema. Pagué materiales con una tarjeta de negocio y después decía que las ganancias habían sido menores. A mi contador le entregaba números incompletos y cuando me hacía preguntas, respondía con esa seguridad falsa que uno usa cuando espera que nadie insista demasiado. La idea era simple. Cuando llegara el divorcio, yo parecería mucho menos solvente de lo que era. Si Laura pedía manutención, yo podía decir que el negocio iba mal. Si pedía parte de los ahorros,
podía decir que apenas estábamos sobreviviendo. Si quería quedarse en la casa, podía decir que no había forma de sostenerla. En mi cabeza, eso no era esconder ingresos. Era evitar que Laura me dejara en la calle. Esa fue otra mentira. Laura nunca me dijo que quería dejarme en la calle. Ni siquiera sabía que yo pensaba dejarla. Pero yo necesitaba convertirla en enemiga antes de traicionarla, porque así todo se sentía menos sucio. También empecé a provocar peleas. Eso es lo que más vergüenza me da admitir. Llegaba tarde y apagaba el teléfono. Decía que había pagado una cuenta de Noel cuando no era cierto. Le hablaba con frialdad delante del niño y luego actuaba como si ella fuera exagerada cuando se molestaba. Una vez escondí una carta de la escuela donde pedían autorización para una actividad, y cuando Laura se enteró tarde y me reclamó, saqué el teléfono. Grabé solo el final. Ella llorando. Ella alzando la voz. Ella diciéndome que estaba cansada de sentirse sola en el matrimonio. Después le mostré el video a Mía. ¿Ves? Le dije. Por eso no puedo simplemente irme. Ella se vuelve así. Mía me abrazó. Me dijo que yo merecía paz. Y yo, en lugar de sentir culpa por haber fabricado parte de esa escena, sentí alivio. Porque ya tenía testigos de la versión que me convenía. Cuando finalmente le dije a Laura que quería divorciarme, ella no reaccionó como yo esperaba. No me rogó. No rompió nada. Solo se quedó sentada frente a mí en la cocina, con una taza de café entre las manos, y me preguntó, ¿hay alguien más? Yo dije que no. La mentira salió limpia. Demasiado limpia. Ella me miró durante varios segundos. Entonces explícame por qué llevas meses actuando como si necesitaras que yo fuera la mala de esta historia. No contesté, porque todavía no sabía que Laura ya había empezado a guardar cosas. Mensajes, fechas, estados de cuenta, capturas, recibos, fotos de trabajos que yo decía que no existían, nombres de clientes que me pagaban por fuera. Y mientras yo le decía a Mía que pronto íbamos a vivir juntos, que todo iba a resolverse, que Laura no iba a poder sacarme dinero porque el negocio estaba en un mal momento, mi esposa estaba haciendo lo que debía haber temido desde el principio. Estaba mirando con ganas. La primera reunión con abogados fue el día en que empecé a entender que mi plan no era tan inteligente como yo creía. Llegué con cara de hombre cansado, víctima de un matrimonio difícil y de un negocio supuestamente inestable. Mi abogado llevaba mis declaraciones de impuestos, estados de cuenta y un resumen donde aparecía ganando mucho menos de lo que realmente ganaba. Yo pensé que Laura iba a llegar emocional, dolida, tal vez furiosa. Llegó tranquila, con una carpeta. Eso fue lo primero que me dio miedo. No su tono, no su mirada. La carpeta, porque Laura no era impulsiva. Laura no hacía ruido cuando estaba segura. Laura organizaba. Y cuando su abogada abrió esa carpeta y puso sobre la mesa las primeras copias de depósitos, transferencias, facturas no declaradas y mensajes de clientes, entendí algo que me dejó sin aire. Yo no solo había mentido en mi divorcio. Había dejado un camino completo para que alguien siguiera mi mentira hasta mis impuestos. Actualización 1. La carpeta de Laura no era enorme. Eso fue lo que más me confundió al principio. Yo esperaba una escena dramática, una montaña de papeles, acusaciones lanzadas sin orden, lágrimas, rabia. Algo que me permitiera mirarla y decir, ¿ven? Esto es lo que yo decía. Ella no piensa con claridad. Pero Laura no llegó a destruir la sala. Llegó a organizarla. Su abogada sacó los documentos uno por uno. No dijo que yo era un mentiroso. No necesitó hacerlo. Solo empezó a hacer preguntas. Señor, ¿este trabajo de remodelación en la casa de la familia Bennett aparece en sus ingresos declarados? Miré el papel. Era una captura de una publicación en redes. La cocina terminada, el antes y después, mi logo en una esquina, el cliente etiquetándome y diciendo que había sido la mejor inversión del año. Yo intenté mantener la cara tranquila. No recuerdo si ese fue de este año fiscal. La abogada pasó otra hoja. Aquí hay mensajes del cliente confirmando la fecha y el monto. Mi abogado me miró de reojo. Esa mirada fue la primera advertencia real. No era enojo. Era cálculo. Como si estuviera intentando decidir cuántas cosas yo no le había contado. Luego vinieron más. Un baño completo que yo había dicho que apenas dejó ganancia. Un piso de madera pagado en efectivo. Un depósito hecho a una cuenta que no estaba en los papeles iniciales.
Transferencias de clientes a una LLC que, según yo, estaba inactiva. Compras de materiales que no cuadraban con los ingresos que reporté. Laura no hablaba mucho. Eso me desesperaba. Yo quería pelear con ella. Quería que subiera la voz. Quería que me diera una oportunidad de convertirla otra vez en la mujer inestable de mi versión. Pero ella solo estaba sentada, con las manos sobre la mesa, mirando cómo mi plan se desarmaba sin tener que ensuciarse las manos. Esto no prueba nada, dije en un momento. Mi abogado tocó mi brazo por debajo de la mesa. Una señal clara que decía, cállate. Pero yo ya estaba sintiendo que perdía control. Tener trabajos no significa que haya ganancias. Hay gastos, materiales, empleados. Laura habló por primera vez. Ryan, nadie dijo que no hubiera gastos. Su voz estaba tranquila. Estamos diciendo que mentiste sobre cuánto entraba. Me ardió que lo dijera así. Directo. Sin temblor. Tú no sabes cómo funciona mi negocio. No. Pero sé cómo funcionaba nuestra vida. La sala quedó en silencio. Luego agregó. Y sé que alguien que dice que no puede pagar la actividad escolar de su hijo no debería estar pagando hoteles un martes. Sentí que Mía aparecía en la mesa aunque no estuviera allí. Mi abogado pidió una pausa. Salimos al pasillo y apenas la puerta se cerró, me habló en voz baja. Ryan, necesito que seas completamente honesto conmigo ahora. Lo estoy siendo. No, no lo estás. Me quedé callado. Si hay cuentas, pagos en efectivo, ingresos no declarados o gastos personales cargados al negocio, necesito saberlo antes de que lo sepa la otra parte. No es como lo están pintando. Mi abogado respiró hondo, como si estuviera perdiendo paciencia. Esto ya no es solo un divorcio complicado. Si tus declaraciones de impuestos no reflejan ingresos reales, esto puede salirse del tribunal de familia. La palabra impuestos me cayó pesada, pero todavía no con todo su peso. Yo seguía pensando que podía arreglarlo, que todos exageraban, que al final sería cuestión de negociar, de pagar un poco más, de decir que hubo errores contables, de culpar al desorden del negocio. Todavía creía que la intención era algo que podía esconder. Esa noche fui al apartamento de Mía. Todavía no vivíamos juntos, pero ella ya hablaba como si ese lugar fuera el ensayo de nuestra nueva vida. Tenía una copia de mi cepillo, ropa mía en un cajón y una lista mental de muebles que quería comprar cuando por fin saliera de todo. Cuando entré, me abrazó. ¿Cómo te fue? Me quité la chaqueta y la dejé en una silla. Laura está intentando destruirme. Mía frunció el ceño. ¿Qué hizo? Le conté la versión que me favorecía, que había llegado con papeles, que me quería hacer ver como criminal, que estaba usando el divorcio para vengarse, que mi negocio tenía altibajos y ella no entendía nada. Mía me escuchó como siempre, con esa mezcla de ternura y admiración que me hacía sentir menos culpable. Pero esa noche algo cambió. ¿Y esos papeles son falsos?, preguntó. La miré. ¿Qué? Lo que llevó. Los depósitos, los trabajos, eso que dices que sacó. No son falsos. Pero están fuera de contexto. Mía se sentó en el sofá. ¿Fuera de contexto cómo? Me molestó la pregunta. No porque fuera agresiva, sino porque era razonable. Yo no estaba acostumbrado a que Mía me pidiera detalles. Ella era la persona que me creía cuando yo decía que Laura era difícil, que el sistema era injusto, que yo solo quería paz. Mía, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Su expresión se cerró un poco. Entonces explícame. No quería explicarle, porque explicarlo implicaba decirle que el hombre exitoso, limpio y víctima que ella creía estar esperando no existía del todo, que parte del dinero de nuestras cenas venía de trabajos que yo no había declarado bien, que parte de mi tranquilidad al prometerle una vida juntos dependía de dejar a Laura con menos de lo que le correspondía, que yo no estaba intentando salir de un matrimonio injusto, sino manipular el final para que me costara lo menos posible. Laura siempre ha sido así, dije al final. Quiere controlar todo. Mía me miró más tiempo del normal. Ryan, una cosa es que quiera controlarte. Otra cosa es que estés escondiendo dinero. Sentí una rabia defensiva subir de golpe. Ahora tú también me vas a juzgar. No estoy juzgando. Estoy preguntando. Pues suena igual. Mía se levantó. Yo te he creído muchas cosas. Esa frase me incomodó. ¿Qué significa eso?
Significa que si todo lo que me dijiste de Laura es verdad, no tienes que ponerte así cuando pregunto. No respondí. Porque ella había tocado algo que yo no quería que nadie tocara, la posibilidad de que Laura no fuera el monstruo que yo le había vendido. Aún así, Mía terminó abrazándome esa noche. Me dijo que estaba estresado, que ella entendía, que los divorcios sacaban lo peor de la gente. Pero ya no sonó igual. Había una pausa nueva entre nosotros. Un espacio pequeño donde antes cabía fe ciega y ahora empezaba a caber duda. Por otro lado, Laura empezó a cambiar las reglas. Ya no discutía conmigo por teléfono. Todo era mensaje o correo. Si hablábamos de Noel, respondía solo sobre Noel. Si yo intentaba provocar algo emocional, ella no entraba. Si la acusaba de querer destruirme, me decía, eso puedes hablarlo con tu abogado. La odiaba por eso. No porque fuera cruel. Porque me dejaba sin material. Una noche, después de recoger a Noel, intenté empezar una conversación en la entrada. No puedes seguir haciendo esto. Laura estaba con una mochila de Noel en la mano. ¿Haciendo qué? Actuando como si yo fuera un delincuente. Ella me miró. Ryan, yo no te hice esconder ingresos. Bajé la voz. No hables así frente a mi hijo. Entonces no tengas conversaciones de adulto en la puerta mientras él está en el carro. Eso me hizo sentir pequeño. Y cuando yo me sentía pequeño, atacaba. Por esto no funcionamos. Siempre quieres tener la razón. Laura respiró despacio. No, Ryan. Lo nuestro no funcionó porque tú querías una esposa que sostuviera la casa, un amante que te admirara y un divorcio donde nadie pudiera contar bien. Sentí un golpe de calor en la cara. No sabes de qué hablas. Sí sé. Se acercó un poco, lo suficiente para que Noel no escuchara. Y te voy a decir algo, deja de intentar hacerme reaccionar. Ya entendí tu juego. Cerró la puerta. Me quedé parado en la entrada con la sensación humillante de que alguien había visto el truco detrás del truco. Las semanas siguientes fueron peores. La abogada de Laura pidió más documentos. Estados de cuenta completos. Registros de la LLC. Declaraciones de impuestos. Facturas. Aplicaciones de pago. Pagos de clientes. Mi abogado me explicó que en Discovery no podía simplemente entregar lo que me convenía. Si ocultaba documentos y luego aparecían por otro lado, podía meterme en problemas serios. Yo asentía. Y luego seguía intentando decidir qué podía esconder. Era como si una parte de mí supiera que el incendio estaba creciendo, pero otra siguiera moviendo muebles para tapar el humo. Un cliente empeoró todo sin querer. Se llamaba Mark Sullivan. Yo le había remodelado un baño y parte del piso de la entrada. Me pagó una parte por cheque y otra en efectivo. Laura encontró fotos del trabajo porque Mark me había etiquetado en redes. Su abogada lo contactó para confirmar fechas y pagos. Mark, que no tenía idea de mi divorcio ni de mis mentiras, envió copias de mensajes, recibos y hasta una foto mía recibiendo el sobre con el pago final. Cuando mi abogado me mostró eso, dejó el papel sobre la mesa y dijo, Ryan, esto no está en tus ingresos. Intenté hablar. Fue un error. ¿Cuántos errores así hay? No respondí. Él se echó hacia atrás en la silla. Voy a decirte algo claramente. Si esto llega a verse como ocultamiento intencional, no solo vas a tener problemas con Laura. Puedes tener problemas fiscales. ¿Por un divorcio? No. Por impuestos. Ahí sí lo sentí. No completo, pero sí suficiente para que esa noche no pudiera dormir. Busqué en internet cosas que no debería haber buscado. ¿Qué pasa si no reporté ingresos CAS? IRS Small Business and Reported Income. Tax Evasion Penalty United States. Divorce Discovery Hidden Income IRS. Cada página me hacía sentir más enfermo. No porque aprendiera algo nuevo. Porque confirmaba que lo que yo había llamado ventaja, protección y estrategia tenía otro nombre cuando se escribía en un documento legal. Mía me encontró despierto a las 3 de la mañana, sentado en su sala, con la laptop abierta. ¿Qué estás haciendo? Cerré la pantalla demasiado rápido. Ella lo notó. Ryan. Nada. ¿Qué tan grave es esto? Me quedé mirando la laptop cerrada. Laura está exagerando. Mía no dijo nada. Luego preguntó. ¿Y si no está exagerando? Esa pregunta fue el principio del fin de la luna de miel que yo todavía ni siquiera había empezado a vivir. Actualización 2.
Mía se mudó conmigo antes de que el divorcio estuviera cerrado. Yo lo presenté como una decisión lógica. Le dije que necesitaba ahorrar dinero, que pagar 2 lugares era absurdo, que estar juntos nos ayudaría a atravesar el proceso. Ella aceptó, aunque no con la emoción que yo esperaba. Creo que una parte de ella todavía quería creer que al vivir juntos por fin empezaría la vida que yo le había prometido. Yo también quería creerlo. Los primeros días intentamos actuar como pareja normal. Compramos sábanas nuevas. Ella llevó algunas plantas, una lámpara y una caja con tazas que decía que hacían el apartamento menos de hombre divorciándose. Cocinamos juntos una noche. Vimos una película que ninguno terminó de ver porque los dos estábamos pendientes de nuestros teléfonos. Yo intentaba abrazarla, besarla, repetirle que todo iba a mejorar. Pero había cosas que no podían ignorarse. Ya no había cenas caras. Ya no había hoteles de fin de semana. Ya no había regalos espontáneos. Ya no había esa versión mía que entraba a un lugar con seguridad y pagaba sin mirar la cuenta. Ahora había correos de mi abogado. Llamadas del contador. Mensajes de clientes que yo no sabía si responder. Pagos atrasados. Laura enviando documentos organizados. Y una palabra que se había convertido en una sombra, IRS. Mía empezó a notarlo todo. Al principio me preguntaba con cuidado. ¿Hoy hablaste con tu abogado? Sí. ¿Y qué dijo? Lo mismo de siempre, que Laura está haciendo esto más difícil. Ella asentía, pero ya no me creía con la misma facilidad. Una noche, mientras cenábamos comida rápida en la mesa pequeña del apartamento, me llegó un correo del contador. Lo abrí sin pensar y Mía alcanzó a leer una parte antes de que yo bloqueara la pantalla. ¿Por qué dice, ingresos no reportados? Sentí que se me tensó el cuello. Porque está revisando cosas que Laura mandó. Pero son ingresos no reportados. Mía, por favor. Estoy cansado. Yo también estoy cansada, Ryan. Pero yo no sé en qué me estoy metiendo. Eso me molestó. No te estás metiendo en nada. Esto es entre Laura y yo. Mía soltó una risa seca. Qué conveniente. Cuando querías que te creyera, si era parte de esto. Cuando querías que te consolara, si era parte. Cuando me decías que pronto viviríamos juntos, si era parte. Pero ahora que hay abogados e impuestos, de pronto no me debo meter en nada. No supe qué responder. Porque tenía razón. Mía había sido mi audiencia mientras yo narraba mi sufrimiento. Ahora que la historia empezaba a mostrar números, fechas y pruebas, quería que se quedara callada. La convivencia se volvió pesada rápido. Yo llegaba de trabajar de mal humor. No porque el trabajo estuviera mal, sino porque ya no podía manejarlo como antes. Mi abogado me había dicho que dejara de recibir pagos por fuera, que documentara todo, que no hiciera movimientos raros, que no borrara mensajes, que no corrigiera facturas viejas. Esa palabra me ofendió. Corregir. Como si yo fuera un niño haciendo trampa en una tarea. Pero eso era lo que quería hacer, corregir la historia después de haberla escrito mal. Laura, mientras tanto, parecía fortalecerse. Eso me irritaba más de lo que quería admitir. Yo esperaba que el divorcio la rompiera, que la dejara emocional, que se desesperara por conservar la casa, que hiciera algo impulsivo que confirmara la versión que yo le había vendido a Mía. Pero Laura no estaba actuando como mi villana. Estaba actuando como alguien que había despertado. Pidió una orden temporal para establecer horarios claros con Noel. Pidió que la comunicación fuera por una aplicación de coparentalidad. Pidió que se revisaran mis ingresos reales para calcular manutención. Pidió que se tomara en cuenta mi capacidad de ganancia, no solo lo que aparecía en las declaraciones que yo había presentado. Cada solicitud me parecía una agresión. Pero mi abogado me explicó, con una paciencia cada vez más fina, que en un divorcio con hijos y finanzas mixtas, esas cosas no eran raras. Lo raro era mi resistencia a entregar información completa. Ryan me dijo un día, el problema no es que Laura esté pidiendo demasiado. El problema es que los números que diste no sostienen la vida que vivías. Esa frase me siguió todo el día. La vida que vivías. Porque ese era el centro de todo. Yo quería que el tribunal creyera que apenas podía pagar lo básico, pero había fotos mías con Mía en restaurantes caros. Había cargos de hoteles. Había trabajos publicados en redes. Había mensajes de clientes. Había materiales comprados para proyectos que, según mis ingresos, casi no existían. Mi vida real y mi vida declarada no se parecían.
Y Laura había puesto las dos una al lado de la otra. Una tarde, después de una audiencia temporal, Laura y yo nos cruzamos en el pasillo del edificio. Ella iba con su abogada. Yo iba solo porque mi abogado había salido a hacer una llamada. Noel no estaba con ninguno de los dos. Era la primera vez en semanas que quedábamos frente a frente sin el niño, sin casa, sin una puerta entre nosotros. ¿Estás feliz?, le pregunté. No sé por qué dije eso. Tal vez porque necesitaba que ella pareciera cruel. Laura se detuvo. No. Su respuesta me desarmó. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Me miró como si todavía no entendiera cómo yo podía preguntar algo así. Porque tengo que proteger a Noel y protegerme a mí. Me estás tratando como si fuera un criminal. Laura bajó la voz. Ryan, yo no te denuncié al IRS. Yo no inventé tus depósitos. Yo no hice tus declaraciones. Sentí un frío horrible en la espalda. ¿Qué dijiste? Ella no respondió de inmediato. Su abogada la llamó desde unos pasos más adelante. Laura ajustó la cartera en su hombro. Ten cuidado con lo que sigues llamando culpa mía. Y se fue. Esa noche, Mia me encontró sentado en la sala, con el televisor encendido y sin sonido. ¿Qué pasó? Nada. Ryan. Me pasé una mano por la cara. Laura está insinuando cosas del IRS. Mia se quedó quieta. ¿Insinuando o probando? La miré con rabia. ¿Por qué siempre preguntas así ahora? Porque antes no preguntaba y mira dónde estamos. Me levanté. Si te quieres ir, vete. No lo dije porque quisiera que se fuera. Lo dije para obligarla a demostrar que se quedaba. Esa era otra de mis malas costumbres, convertir el miedo en prueba de amor. Mia no lloró. No corrió a abrazarme. Solo se quedó mirándome con una decepción lenta. Tú haces eso mucho. ¿Qué? Amenazas con perder algo para que la otra persona tenga que tranquilizarte. Quise contestar, pero no encontré una frase que no sonara exactamente como lo que ella acababa de describir. Mia se fue al cuarto y cerró la puerta. Yo dormí en el sofá. Al día siguiente, recibí una llamada de mi contador. Me pidió una reunión presencial. Eso nunca era buena señal. Cuando llegué, tenía varias carpetas sobre su escritorio y una expresión distinta a la de otras veces. No estaba irritado. Estaba serio. Ryan, revisé lo que me enviaste y lo que apareció en el proceso de divorcio. Ajá. Hay inconsistencias importantes. Ya sé, pero podemos ajustar. Levantó una mano. Escúchame bien. Una cosa es corregir errores. Otra cosa es que parezca que hubo intención de ocultar ingresos. Me quedé callado. Necesitas hablar con un abogado fiscal. Sentí que el piso se movió. Eso es necesario. Sí. No puedes simplemente enmendar las declaraciones. Podemos revisar opciones, pero no quiero que hagas nada más sin asesoría legal. No quiero que muevas dinero, no quiero que borres mensajes, no quiero que inventes facturas de gastos, y no quiero que me entregues números incompletos otra vez. La vergüenza me quemó la cara. No inventé. Se detuvo, cansado. Ryan. Solo dijo mi nombre. Y de alguna forma eso fue suficiente. Volví al apartamento y encontré a Mia empacando parte de su ropa. ¿Qué haces? Me voy unos días con mi hermana. ¿Por qué? Se giró. Porque no sé si estoy viviendo con un hombre en proceso de divorcio o con alguien que todavía cree que puede mentirle a todo el mundo y ofenderse cuando lo descubren. Mia, ahora no puedo con esto. Exacto. Nunca puedes con nada que te obligue a mirarte. Me acerqué. No te vayas. Ryan, tú me prometiste una vida tranquila cuando esto terminara. Pero esto no está terminando. Está empezando. Laura está haciendo que empiece. Mia cerró la maleta. No. Laura solo encontró lo que tú escondiste. Eso me enfureció porque sonó demasiado parecido a la verdad. Entonces ahora Laura es la santa. No sé si es santa, pero ya no creo que esté loca. La frase cayó entre nosotros como una puerta cerrándose. ¿Eso piensas de mí? Mia respiró hondo. Pienso que me vendiste una historia donde tú eras el hombre atrapado, ella era el problema y yo era la vida nueva. Pero Ryan, tú trajiste el problema contigo. No dijo nada más. Tomó su maleta y se fue. La dejé ir porque no quería darle la satisfacción de verme rogar.
Esa fue la versión que me conté. La verdad era que no sabía cómo pedirle que se quedara sin volver a manipularla. Esa noche llamé a mi abogado y le conté lo del contador. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Qué tan malas son las inconsistencias?, preguntó. No lo sé. Ryan, necesito que entiendas algo. En el caso familiar, esconder ingresos puede afectar manutención, división de bienes y credibilidad. Pero si hay declaraciones fiscales falsas o ingresos omitidos de forma intencional, estamos hablando de otro nivel. ¿Me pueden meter preso? No respondió rápido. Eso fue respuesta suficiente. Necesitas hablar con un abogado fiscal antes de cualquier otra cosa. Colgué con las manos sudando. Luego miré alrededor del apartamento. Las plantas de Mia seguían en la ventana. Su taza favorita estaba en el fregadero. La mitad de sus cosas seguía allí, pero el lugar ya se sentía vacío. Yo había imaginado que vivir con Mia sería mi premio. La prueba de que no me había equivocado. La nueva vida después de Laura. Pero no había luna de miel. Solo había una mujer más joven empezando a descubrir que el hombre que creyó admirar era una versión inflada por mentiras, dinero escondido y una esposa convertida en villana para que la traición pareciera rescate. Esa noche no dormí. A las 5 de la mañana, abrí el correo y vi un mensaje nuevo de mi abogado con un asunto que me dejó frío. Urgente, documentación financiera adicional. No era Laura gritando. No era Mia llorando. No era una pelea que yo pudiera grabar a medias. Eran documentos. Y los documentos no se cansan, no se confunden y no aceptan que les digas que están exagerando. Actualización 3. El mensaje de mi abogado pedía documentos que yo ya había intentado no mirar. Estados de cuenta completos. Registros de pagos de clientes. Facturas originales. Comprobantes de depósitos. Movimientos de la LLC. Declaraciones de impuestos de años anteriores. Aplicaciones de pago. Correos con cotizaciones. No era una lista. Era una excavación. Llamé a mi abogado apenas abrió la oficina. ¿Por qué necesitan todo eso? Hubo un silencio breve. Porque la otra parte está pidiendo una revisión más profunda de tus ingresos. Laura está haciendo esto para vengarse. Ryan, deja de decir eso. Su tono me dejó quieto. ¿Qué? Deja de convertir cada solicitud en una venganza. Si tus ingresos están completos y bien reportados, los documentos te ayudan. Si no lo están, el problema no es que los pidan. Me quedé callado. Además, continuó, tu contador me llamó. Sentí un hueco en el estómago. ¿Para qué? Para decirme que no se siente cómodo con la información que recibió. Eso es exagerado. No, es serio. Esa fue la palabra que empezó a perseguirme, serio. Hasta ese momento, yo había pensado en todo como un divorcio sucio. Un pleito caro. Una exesposa inteligente tratando de quedarse con más. Pero cuando mi propio contador empezó a poner distancia, entendí que ya no estaba discutiendo solo con Laura. Estaba discutiendo con números. Y los números no necesitaban odiarme para hundirme. Mi abogado me recomendó hablar con un abogado fiscal antes de entregar cualquier cosa nueva. Dijo que no era una admisión de culpabilidad, sino una medida de protección. Pero yo escuché otra cosa, esto puede volverse más grande que tu divorcio. La primera reunión con el abogado fiscal fue humillante. No porque me tratara mal. Al contrario. Fue correcto, profesional, frío. Eso lo hizo peor. Me pidió que no exagerara, que no minimizara y que no intentara explicarle el contexto emocional de mi divorcio. Quería hechos. Hubo ingresos no reportados. Miré hacia la ventana. Puede que algunos pagos no se hayan registrado bien. No le pregunté si se registraron bien. Le pregunté si hubo ingresos no reportados. Tragué saliva. Sí. ¿Durante cuántos años? Esa pregunta me hizo sentir enfermo. Porque no era un mes. No era un error aislado. Era un patrón. Pagos en efectivo que no entraron completos. Transferencias a cuentas secundarias. Gastos personales metidos como gastos del negocio. Materiales inflados. Trabajos que aparecían en redes pero no aparecían igual en los libros. Yo no había construido una mentira perfecta. Había construido una mentira cómoda, confiando en que nadie con autoridad la revisaría desde todos los ángulos. El abogado fiscal tomó notas. Necesito que entienda algo.
No todos los errores fiscales terminan en cargos penales. Pero cuando hay intención de ocultar ingresos, usar entidades para desviar dinero o presentar declaraciones falsas, el riesgo cambia. Sentí que me sudaban las manos. ¿Puedo ir preso? No me respondió con drama. Eso fue lo peor. Puede haber consecuencias civiles, multas, intereses, auditorías. Y en escenarios más graves, consecuencias criminales. Nuestro trabajo ahora es reducir exposición y evitar que usted siga empeorando su situación. ¿Qué hago? Me miró fijo. Primero, deja de mentirle a tus abogados. No tuve defensa. Mientras eso pasaba, Laura avanzaba. Su abogada pidió que se usara una estimación más alta de mis ingresos para calcular la manutención temporal de Noel. También pidió contribución a ciertos gastos legales, porque argumentaba que mi falta de transparencia había obligado a investigar más de lo normal. Mi abogado intentó negociar, pero cada documento nuevo hacía que mi posición se debilitara. Laura no necesitaba decir que yo era deshonesto. El caso lo decía por ella. En una audiencia temporal, el juez hizo preguntas que todavía recuerdo con claridad. Solo preguntó por qué mis gastos personales no coincidían con los ingresos declarados, porque ciertas cuentas no aparecieron desde el principio, porque había pagos de clientes en registros externos que no estaban reflejados en los documentos entregados. Yo intenté responder. Mi abogado intervino más de una vez para evitar que dijera algo peor. Eso fue probablemente lo más humillante, tener a alguien al lado tratando de protegerme de mi propia boca. Laura estaba sentada al otro lado, con una expresión que no pude descifrar. No parecía feliz. No parecía satisfecha. Parecía agotada. Como si cada prueba que confirmaba mi mentira también le doliera porque demostraba que había vivido años con alguien capaz de hacer eso. Cuando salimos de la sala, vi a Noel en una foto en su teléfono. La pantalla se iluminó justo cuando ella revisaba un mensaje de su madre. Era una foto de él con uniforme escolar, sonriendo sin saber que sus padres estaban peleando por documentos, dinero y verdades que no debería cargar. Ahí sentí culpa. No la culpa teatral de perder a Laura. Una culpa más pequeña y más pesada. La de entender que mi hijo no era solo mi derecho. Era una persona que iba a vivir las consecuencias de mi necesidad de ganar. Mía volvió al apartamento 3 días después para buscar más ropa. No avisó con mucha anticipación. Me escribió desde abajo. Voy a subir por mis cosas. No quiero discutir. Yo abrí la puerta y traté de parecer tranquilo. Ella entró con su hermana, lo cual me golpeó más de lo que quise mostrar. Antes yo era el hombre al que ella corría para sentirse segura. Ahora necesitaba testigo para recoger sus cosas. ¿Tu hermana tiene que estar aquí? Mía me miró sin paciencia. Sí. No discutí. Mientras ella guardaba ropa en una maleta, intenté hablarle. Estoy arreglando todo. No se volteó. Eso dijiste cuando todavía estabas casado. Sigo casado legalmente. Tú sabes a qué me refiero. Me apoyé contra la puerta del cuarto. Mía, esto se puso feo, pero no significa que lo nuestro tenga que terminar. Ella dejó una blusa sobre la cama y me miró. Ryan, lo nuestro empezó dentro de una mentira. Tú sabías que yo estaba casado. Sí, y eso fue mi error. La honestidad de esa frase me dejó sin argumento. Pero tú me dijiste que estabas atrapado con una mujer inestable. Me dijiste que ella te quería arruinar. Me dijiste que solo seguías en la casa por tu hijo. Me dijiste que tenías el negocio bajo control. Laura está usando todo para destruirme. Mía cerró los ojos, cansada. Todavía no entiendes. ¿Qué cosa? Que Laura no tuvo que inventarte. Solo tuvo que mostrarte. Esa frase me hizo más daño que muchas acusaciones, porque no venía de Laura. Venía de la mujer que yo había elegido como testigo de mi versión. Entonces ya no crees nada de mí. Creo algunas cosas. Creo que te sentías infeliz. Creo que tenías miedo de perder dinero. Creo que querías empezar conmigo. Pero también creo que eres capaz de convertir a cualquier mujer en villana si eso te ayuda a no sentir culpa. Su hermana dejó de doblar ropa por un segundo. El silencio fue horrible. Yo te amo de verdad, dije. Mía negó despacio. Tú amaste como te hacía sentir tenerme. No hubo gritos. No hubo cierre dramático. Solo terminó de empacar. Antes de salir, se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué fue lo más triste?
Yo pensé que cuando viviéramos juntos iba a conocer al Ryan libre, pero conocía al Ryan real. Y el Ryan real estaba lleno de mentiras, rabia y excusas. Se fue. No la seguí. No porque no quisiera. Porque su hermana me estaba mirando como si esperara que lo hiciera. Semanas después, el acuerdo temporal quedó muy lejos de lo que yo había planeado. La manutención de Noel se calculó usando una imagen más amplia de mis ingresos, no solo lo que yo había querido presentar. Tuve que asumir pagos que juré que no podía cubrir. Se estableció un horario claro de custodia. La comunicación con Laura quedó limitada a una aplicación. Y cualquier discusión financiera tenía que pasar por abogados. Laura obtuvo algo que yo nunca quise darle: estructura. No ganó todo. Nadie gana todo en un divorcio con un niño en medio. Pero consiguió protegerse lo suficiente para respirar. Se quedó temporalmente en la casa con Noel mientras se resolvía la división de bienes. Volvió a tomar más horas en su trabajo, pidió apoyo familiar para algunos días y empezó a moverse como alguien que ya no esperaba que yo hiciera lo correcto para actuar. Eso me molestó. Luego me dolió. Después, con mucho tiempo, empecé a entender que tal vez eso era lo que se veía cuando una persona dejaba de pedirle justicia a quien la había dañado y empezaba a buscarla por otra vía. Mi situación fiscal no se resolvió rápido. Tuve que pagar por asesoría que no podía permitirme. Tuvimos que revisar declaraciones anteriores. Mi abogado fiscal habló de enmiendas, exposición, cooperación, riesgos, posibles multas, intereses. Cada palabra sonaba cara. Cada reunión me hacía sentir más pequeño. No había una sola escena donde pudiera llorar y arreglarlo. No había un discurso que convirtiera la evasión en un malentendido. Yo había omitido ingresos. Había movido dinero. Había intentado usar esa mentira para pagar menos en un divorcio. Y al hacerlo, le entregué a Laura una cuerda que llegaba mucho más lejos de lo que yo había calculado. Una noche, después de otra llamada con el abogado fiscal, me senté en el piso del apartamento. Mía ya se había llevado casi todo. Las plantas se habían secado porque yo no las regaba. La mesa tenía facturas, sobres, cartas de abogados y una foto de Noel que Laura había enviado por la aplicación de coparentalidad, solo porque correspondía informarme de una actividad escolar. Miré esa foto durante mucho tiempo. Noel sonreía con un diente menos. Pensé en la casa, en Laura, en Mía, en el negocio, en todas las formas en que había intentado ganar. Quise pagar menos. Quise parecer víctima. Quise quedarme con la mujer joven. Quise que mi esposa cargara con la culpa. Quise que el sistema solo viera los números que me convenían. Y terminé sentado solo, pagando abogados de familia, abogados fiscales, manutención temporal, deudas atrasadas y el precio de haber creído que manipular la verdad era lo mismo que controlar el resultado. Esa fue la primera noche en que dejé de decir que Laura me estaba destruyendo. No porque me volviera bueno de golpe, sino porque ya no tenía energía para seguir mintiendo sobre algo tan obvio. Laura no me destruyó. Laura encontró los recibos del incendio que yo mismo había prendido. Epílogo. El divorcio terminó casi un año después. No terminó como yo quería. Tampoco terminó como Laura habría querido, supongo. Nadie sale limpio de un proceso así cuando hay un hijo en medio. Pero ella salió de pie. Se quedó con Noel la mayor parte del tiempo al principio, mientras se organizaba el horario de custodia. La casa se vendió meses después y Laura usó su parte para mudarse a un lugar más pequeño, cerca de su trabajo y de la escuela de nuestro hijo. No era la casa que habíamos comprado juntos, pero era suya en un sentido que la otra nunca volvió a hacerlo después de mis mentiras. Con el tiempo, empezó a verse diferente. No más feliz de golpe. Eso habría sido demasiado simple. Pero sí más tranquila. Ya no tenía que revisar mis excusas, ni preguntarse si un cliente había pagado por fuera, ni defenderse de grabaciones incompletas, ni vivir con un hombre que intentaba convertirla en villana antes de irse. Me dolió verla salir adelante. Esa es otra verdad fea. Una parte de mí quería que Laura estuviera bien, pero no demasiado. Quería que necesitara algo de mí, que se arrepintiera de haber peleado tan fuerte, que viera mi vida con Mía y pensara que yo había ganado. Pero Laura no me dio esa satisfacción. Siguió trabajando. Cuidó a Noel. Rehizo sus finanzas. Se apoyó en su familia. Y poco a poco dejó de parecer una mujer sobreviviendo a mi caos para parecer una mujer que ya no me usaba como centro de nada. Mía y yo no duramos. Después de irse con su hermana, volvió una vez más por lo último que quedaba.
No hubo pelea. No hubo reconciliación. Solo me entregó una llave y me dijo: yo quería al hombre que me prometiste que eras. No al hombre que le estaba mintiendo a todo el mundo para pagar menos por sus responsabilidades. No intenté detenerla. No porque fuera fuerte, sino porque ya no tenía nada convincente que ofrecerle. La vida con ella nunca fue la luna de miel que imaginé. Cuando se acabaron las cenas, los hoteles y la historia de que Laura era el problema, lo único que quedó fui yo, endeudado, resentido, asustado y lleno de excusas. Mi situación fiscal tampoco desapareció. No voy a fingir que hubo una escena de película con esposas y una sentencia dramática. Fue peor en otro sentido, lento, caro y humillante. Abogados, contador, declaraciones corregidas, intereses, multas, documentos, más documentos y el miedo constante de que aquello escalara más. Aprendí que cuando uno oculta ingresos, no solo le miente a su esposa. También deja rastros en un sistema que no necesita odiarte para cobrarte. Terminé pagando más de lo que habría pagado si hubiera sido honesto desde el principio. Más dinero. Más vergüenza. Más distancia con mi hijo. Más respeto perdido. Noel todavía es pequeño, pero ya entiende que su mamá y yo no somos amigos. Intento no hablar mal de Laura frente a él. Eso debería ser lo mínimo, pero para mí ha sido una disciplina. Antes convertía todo en mi versión. Ahora trato de callarme antes de usar a mi hijo como audiencia. Una vez, después de dejarlo en casa de Laura, la vi en la puerta. Noel corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Ella se agachó, lo abrazó y sonrió de una forma que no veía desde hacía años. No era una sonrisa para mí. Eso fue lo que más me golpeó. Durante mucho tiempo pensé que mi plan era salir barato del divorcio. Pero no salí barato. Salí más caro de lo que imaginé. Perdí mi matrimonio. Perdí a Mía. Perdí credibilidad. Puse mi negocio bajo una lupa. Comprometí mi relación con mi hijo. Y todo porque creí que podía manipular el dinero, las emociones y la ley como manipulaba una conversación. Laura no estaba loca. Mía no era mi salvación. Y yo no era una víctima del sistema. Era un hombre que quiso esconder ingresos para pagar menos por la vida que había construido, y terminó pagando por cada mentira que dejó escrita en sus propios números.